Bueno, estamos con Joaquín Cosiña y Antonia Gissen para conversar sobre el estreno de Los Hiperbóreos. Un gusto tenerlos en Mundo Películas nuevamente. Gracias a ti por la invitación. Bueno, la última vez que los vi fue en Cannes, de hecho, presentando la película. A la película le fue bastante bien, así que me gustaría primero partir preguntándole a los dos cómo han visto el viaje de la película desde Cannes, ha pasado por diferentes festivales a lo largo del mundo y ahora finalmente el 28 de noviembre a los cines. Antonio, Bueno, si yo yo, debo, yo debo decir que perdí un poco la noción ya de la cantidad de lugares en el fondo en el que ha estado la película, o sea, como en qué festivales, me imagino que festivales algunos más como oficiales, más grandes, otros más, ¿no? Más independientes, no lo sé. Ahora me parece súper bonito porque, insisto, como Los Hiperbóreos es una película que presenta como lenguajes que tal vez no se ajustan tanto, ¿no? Al cine como de industria, a un cine que sea tan fácil, digo, como de palpar o de tragar, así ya derechamente. Entonces me parece bonito que haya una audiencia queriendo darle lugar también a un cine como este. Así que maravilloso. Y maravilloso también ahora que haya un estreno en Chile, ¿no? Yo en algún minuto, no sé, también me pregunté si efectivamente iba a estar en salas, ¿sí? Como más allá de festivales. sí, no es raro, Anto, que hayáis perdido el track de la peli porque algo muy bacán que pasó con esta película, que no lo hicimos con La Casa Lobo, que es nuestra anterior experiencia con Largo, es que tiene una agencia que distribuye la peli o que la vende. Entonces, que se llama Bendita Films, que está en Canarias, en España, y que ellos tomaron la peli y se han hecho, en el fondo, ellos se hacen cargo de la distribución o de la venta a distribuidores. Yo también he perdido un poquito la pista, felizmente. Estoy muy feliz de haberle perdido un poco la pista porque, Sí, nada, es porque muy lindo, significa... como que ya ayer apareció como, está en otro festival, no sé si en Sí, Francia, han estado Francia, sí. como en Italia, después en otros más, como unos festivales más recónditos, como en Alemania, Sí, así que está bonito eso, ¿sí? y está muy bonito y significa que la peli se mueve. Te puedo hablar yo, ponte tú, de la... yo fui a Japón a presentarla, que era por puro cariño, porque en realidad era un festival de animación y la peli no es de animación, aunque tiene mucho... Está hecha claramente Mm. por animadores la peli. Pero, está hecha desde un punto de vista de la animación, pero en Hiroshima fue súper como bonita la función. Había harta gente que nos ubicaba de la Casa Lobo y de los cortos. En Japón nosotros tuvimos, no sé tanto te comentamos esto, pero nosotros en Japón como que con la Casa Lobo nos fue increíble. Fue así Ujú, como sí, empresa muy lo siento rara. súper, muy hermoso. Entonces, tenemos nuestro público allá. Y la peli llega a Chile, espero que con expectativas. Tú, Benja, no estabas ahí en Valdivia, ¿no? No, no, sigo por acá. Ujú. En Valdivia tuvimos una súper buena recepción del público. Hubo mucha gente, lamentablemente, que se quedó afuera de la segunda función. Yo sé que la segunda función también estuvo llena y no sé si se quedó gente fuera ahí. La película produjo harto entusiasmo y llega con o sea, llega con es una película más rara que La Casa Lobo, yo siento, en el sentido que es más difícil catalogarla porque La Casa Lobo, por mucho que sea extraña, es animación y como que todas las películas de animación son un poco raras. Pero la película llega con harta gente que le tiene cariño a su trabajo, así que estamos muy contentos de llegar a Santiago, a Fidox y después de llegar a salas en la mayor cantidad de salas posible con esa Sí. energía. A mí me preguntaban en el fondo, chuta, uno empieza como ya a repetir ciertas cosas, pero no sé si en la primera entrevista, antes digo, con Cristóbal y Joaquín, claro, como qué tal en el fondo para el público chileno, como cuál crees que en el fondo va a ser las expectativas. Yo, la verdad, bueno, tengo pocas expectativas, no porque no le crea, digo, a la película, sino porque yo como que tengo un ímpetu de entrega con esta película en particular, como de haberla soltado mucho, ¿sí? Y no me deja de asombrar y por lo mismo, en paralelo, lo que me sucede con Chile.
es que Chile siempre es como algo medio inesperado, en todos los sentidos, como en términos políticos, en términos artísticos, tiene una efervescencia, pero a la misma vez tiene una cosa como adormecida, de repente pareciera ser, ¿no? Como una tacita de leche, de repente en verdad no, y es sumamente como reactivo, entonces me pasa con este cine, digo, como con esta película en particular, que digo, de verdad no tengo idea qué va a pasar con la people en general, digo. Sí, como que si no son definitivamente de un nicho artístico, digo, de ya sea de las artes visuales o del mundo audiovisual, en una de esas nos súper asombra y hay todo un público genérico de distintas clases sociales, distinto rango etario, que en una de esas le parece cautivador, se pierde en ella, lo pasa bien, ¿no? La verdad, no tengo idea. Solo como ojalá felizmente se dé la oportunidad de conocerla. Mm. No, sí, lo bueno es que está la expectativa que traen los chicos con la carrera y hay mucha gente que, pues, nosotros el otro día estuvimos en Mundo Película haciendo un par de posts y entre medio pusimos La Casa Lobo y ahí aprovechamos de responder, viene película nueva el 28 pero se nota que la gente le tiene mucho cariño a esa peli, entonces, bueno, lo principal también invitar a la gente a apoyar el cine chileno también e ir a las salas y verla y dejarse sorprender y ahí después veremos qué sale de la conversación Ujú. del público. Y bueno, desde ahí también, como han mencionado ustedes ya anteriormente, ¿podrían contarnos un poco cómo fue todo el proceso de desarrollar todo este mundo visual que es tan peculiar en los hiperbóreos? Porque también entiendo que este trabajo fue, bueno, el cine en general es muy colaborativo, pero según entiendo aquí fue mucho más colaborativo. Ujú. Quizás harto podéis partir tú, ya que tú partes la ¿Ya? película. Debería. Pero ojo, que igual hay toda una parte previa que yo la desconozco más, pero claro, es con lo que yo en el fondo fui como también incorporando en la medida que también me integré yo al proceso, porque también, digo, un proceso que, claro, efectivamente es más largo, yo llego después, llego como a una previa de preproducción súper cortita y entro como a un set donde ya habían distintos, ¿no? Lugares creados, mundos creados, unos fondos, una exhibición, un taller, gente trabajando, mucha gente, y de repente, a medida que fue ocurriendo el rodaje, me empezaron en el fondo también a contar quién era quién un poco. Sí, o sea, como que habían chicos, chicas que más bien postularon inicialmente a este como taller previo que hicieron, de los cuales algunos se terminan quedando al rodaje, ¿no? Un poco esta lógica que los chicos han ido construyendo como una lógica de trabajo, que es esto, que un poco que los procesos estén abiertos al público, que las personas estén también, digo, sean parte de ese proceso creativo. Eh, entonces, claro, partió así la cosa, ¿no? Hicieron en el fondo taller, que súper manual en el fondo, ¿no? Y de eso gente se terminó quedando en el rodaje. Entonces, nada, es como que pasaron por etapas, como creando distintos lenguajes, porque en el fondo pasan como de hacer marionetas a entender una lógica de rodaje, que tiene un tiempo, que tiene una cierta estructura, como una cierta jerarquía también, ¿por qué no? Entonces, sí, eso y después, claro, fue un poco como entrar a este lenguaje que efectivamente para mí era un lenguaje distinto, bueno, para los chicos también, porque primera vez que trabajaban como con, ¿no? departamentos, ¿no? Que de arte, bueno, con departamentos de arte siempre, pero, ¿no? Con esta lógica de técnicos, ¿sí? Asistentes, producción. Entonces, claro, fue como entrar en una lógica, por lo menos para mí, de entender, ay, ¿qué es esto, no? Es como, esto es un poco un taller, es una sala de exhibición, es una sala de teatro y entrar un poco a ese lenguaje. Claro, porque lo que tú decías, Antonio, claro, en el contexto de que tú llegaste cuando ya estaba la expo montada, ¿no? Sí, Claro, sí, nosotros mostramos la peli en Matucana 100 frente al público, como dice Antonia, con todo el departamento de arte colgando por ahí y todo el equipo trabajando. Y el comienzo de rodaje fue tiempo después de que la inauguración ya había ocurrido. mm, Eh, y tú, no, tú haces un muy buen resumen. Yo solo sumaría que hay mucha mano artística y poca de nosotros con Cristóbal. Mucha de Pancho Visceral, que es como el coprotagonista y también es pintor de fondo y también hizo efectos de guitarra para la músico. peli. Ujú. Bueno, Hay un montón de manos, como tú también decías, Antonia, de talleres en que pedimos ayuda a gente que viniera a ayudarnos a pintar los sets, etcétera. Nosotros con el Cristóbal en general como que usamos sistemas de juego o de reglas más que como diseñar todo prolijamente. Y en ese sentido la peli
bajo la lógica de que era una película grabada a colores, pero imaginada en blanco y negro, esa era como una gran regla, que era como todo va a ser en blanco y negro, como lo que ves acá atrás. em, y lo más sencilla posible en términos teatrales. Pero además yo quería referir, Antonia, a algo anterior, que el guión de la película, como lo más parecido que hay previo al guión, que es un guión, fue una charla que hicimos con la Antonia y con Cristóbal, que le hicimos para Teatro a Mil, que nos pidieron hacer una obra en pandemia como de teatro online. Y con Cristóbal estábamos muy problemados porque teatro con cámaras en general yo lo interpreto como cine, entonces como que nunca he entendido muy bien qué es. Y para entenderlo, estábamos trabajando ya con Antonia, entonces invitamos a Antonia a hacer una charla en que contamos lo de la película perdida, pero la charla era falsa, estaba grabada previamente y estaba editada y la charla empezaba a perderse y aparecía esta figura del metalero que era el que había robado la película y empieza a aparecer Miguel Serrano como referencia, pero Miguel Serrano empieza a tomarse la charla. Lo más parecido que hay previo a los Hiperbóreos, al guión de los Hiperbóreos, es esa charla que de alguna manera la escribimos juntos con Antonia. Entonces también es Claro, como que como que podríamos tiene decir que el proceso viene súper de atrás. parte. De como Sí. una invitación donde finalmente también esta película, la propuesta original por la que me invitan, también se termina entre diluyendo y ramificando, podríamos decir. Después, interesante porque siento como que los chicos trabajan de una manera en la que no desaprovechan cada oportunidad para algo, digo. Entonces, como que fue como, bueno, les pidieron esto Santiago a Mil y fue como, ¿por qué no aprovechamos esta instancia para seguir indagando? Porque en el fondo nos va a tocar dirigir a Antonia, digo, una actriz de carne y hueso, no lo hemos hecho. ¿Y qué pasa si hacemos algo? Como no, y como que nos conocemos en ámbitos como creativos, ¿no? Humanos ya casi. Y en ese sentido, claro, fue que levantamos esta conferencia, esta charla, más que conferencia. Ujú. Conozco gente que la vio entera, real. ¿Sí? Eh. Que se fue dando cuenta en la mitad de que era obvio que no estaba en vivo por las cosas que pasaban. Un chico que somos como amigos, yo fui profesor de él también. Una falsedad, Sí. claro. ¿Por qué? En la mitad se dio cuenta como esto, obvio que no es en directo, qué chistoso. Oye, igual me habías mencionado en otra oportunidad, no me acuerdo si fuiste tú o Cristóbal, Joaquín, respecto a lo del guión Sí, y a esto que me parece como muy interesante y a la vez en una perspectiva personal, me parece muy admirable de los directores porque siento que los hace que están siempre, los directores que tienen esa perspectiva están como siempre jugando o buscando y me comentaban ustedes que como que no tenían la idea muy clara, como que iban jugando entre medio como de la escritura, claro, que venía de esto que me estabas comentando recién, y como que ahí empezaron un poco a jugar sin tener una idea muy clara de dónde iba a llegar esta película. Yo creo Mm, que como que precisamos algo mm. conversando anteriormente, que yo creo que da algo de claridad dentro de esta no claridad, es que llegamos y todos concluimos que en verdad sí había como una columna vertebral bastante firme, ¿sí? Y eso no quiere decir que en algún punto haya una sensación de estar súper perdido y que además ellos en términos de formato de trabajo se permitan cierta elasticidad, cierta flexibilidad como en los procesos, que medianamente es algo que yo defiendo bastante, digo, de cuando me preguntan qué es trabajar con Cristóbal y con Joaquín, como hay efectivamente una cosa bastante horizontal, ¿sí? Y que no queda solo en el lugar del discurso, ¿no? Como, y evidentemente hay una jerarquía y menos mal que existe, ¿no? Como que todos los vínculos creo que calman en la medida que entendemos cuál es la posición de cada uno, y en este caso ellos son los directores. Pero sí, había una cosa en todos los departamentos, podríamos decir, y incluyéndome, que podíamos dialogar ciertas cosas y como descomponerlas, armarlas, como ponerlas un poco en la pregunta, de como, sí, no, ah, ya vamos. Pero dentro de todo la película seguía bastante como con la estructura de guión que existe. Y en ese sentido creo que es lo que nos permitió también que el proceso no fuese, por ejemplo, todo rodaje creo que pasa por momentos en donde hay algo que es un poco caótico o intenso, podríamos decir. Pero sí creo
que no quedó en una cosa así como tormentosa, porque de lo contrario, o sea, yo creo que si hubiese sido así de tormentoso, es porque evidentemente hay un proceso como de no claridad o como de estar todos muy perdidos o de todos sentir que estamos como abandonados porque no hay, porque no hay nadie guiándonos y creo que no es el caso, es como hay elasticidad y hay un guión que en sí mismo es... em, anacrónico, desordenado, que a rato es sin sentido, pero hay algo medular. Sí, de hecho yo diría que lo que menos cambió fue el guión narrativo. Como que Mm, cambiaron, hicimos un par de escenas nuevas después. Sacamos muchos diálogos, ¿te acordás que había unos diálogos eternos? Aunque no parece sí, ahora, parece que esto era lleno todo el rato, pero le sacamos un montón. sí. Eh, la Antonia cambió un montón de diálogos para que fuera como natural, Ah, claro, para claro, más sacado, sacándolo un poco como del escritorio, que es lo que a claro. uno le pasa muchas veces, claro. Lo que fue más cambiante o más como parecido a lo que normalmente hacemos, que es esta cosa como de establecer reglas y jugar dentro de esas reglas, tuvo que ver justamente con todo lo que no era narrativo. O sea, como cómo se resolvía cada plano, cómo se resolvían algunos efectos, porque la película tenía esta predisposición de que era un plano secuencia. Había muchos pies forzados de cómo llegaba de uno a otro y esas cosas había que resolverlas en el momento, no se podían dejar para post. Eh, También como otra cosa, por ejemplo, que estaba como muy, que cambiaba mucho el cómo la película se iba a ver, era que como hasta existía la regla de que se podía ver todo, y la idea es que se viera todo de la película, menos las personas, aparte de Antonio y Pancho, eso implicaba que el departamento de iluminación, fotografía y arte tenía muchas libertades, porque podían pasar los cables, o sea, le simplificaba mucho la pega, pero implicaba que la composición de plano era súper como difícil de saber con anterioridad, ¿cachai? Y había muchos como posibilidades de error porque Sí, estaba abierto al error claro, también. eso es interesante porque en el fondo efectivamente había algo como medular, se guiaba, nos guiábamos por el guión, pero claro, como había que ir resolviendo ciertas cosas que tenían que ver un poco como con el set y el arte, que esas cosas no estaban del todo rígidas. Entonces, obviamente ahí entraban los diálogos también, como no faltó, digo, la vez que, por ejemplo, con Natalia Medina, directora de foto, que ella decía, bueno, hay un lenguaje en particular que ya lo entiendo, y es el que me están proponiendo estos directores, por ende, en el fondo yo voy a seguir eso, pero claro, de repente era como, oye, ya, pero oye, esto, no sé, ya estás muy fuera de foco. Como de verdad, sí, los chicos y los otros. Todos entraban, yo creo que en distintos conflictos internos, porque cada uno viene de un nicho en el que, no sé, me imagino que departamento arte, como, hey, en cine cuando hago arte me fijo en esto y esto y esto, ¿cómo ahora no? ¿Cómo vamos a tolerar que ese cable esté ahí y los eléctricos lo mismo, ¿no? Como, oye, pero ya te fuiste al chancho, es como que, ¿de verdad todo este cable? ¿De verdad todo el dolly? Sí. O Entonces, claro, ¿Cómo se llama puta, uno de mis personas favoritas del rodaje? Bueno, ay, olvido el nombre, no puedo ¿cuál, creerlo. cuál? El ¿Quique? Quique. Quique, el, Sí, el, el gaffer, o el que tiene Quique. ese, no me acuerdo, que es tan injusto, suena como un weón que tiene cinta y estaba instalada todo lo eléctrico, diseñado un poco con Sí, la po. Nacha, o sea, con Natalia Medina, cómo se veía. No, lo máximo, Al, Quique. al tercer día, al tercer día dijo, yo no les creía que se podían ver los cables. Como dije, sí, güey, lo dije, que se pueden ver y se deben ver. Ya, bacán. Eh, sí, pues había Sí. un montón de factores. De hecho, tú lo que estás nombrando, ponte tú, había un plano súper... pasaba algo que, esto es un tecnicismo súper aburrido, ¿ya? Dale, Pero no. hay una persona que se llama la foquista, ¿cierto? Que hace el foco, que no es la misma persona que lleva la cámara. Ujú. Y actualmente los focos se hacen con unas huevadas inalámbricas, no se hacen ni a mano ni conectados, sino con una mierda de aparato a distancia. Que como estábamos ocupando voy a decir una brutalidad probablemente para los directores de foto, pero un lente muy largo con un gran zoom, jugábamos mucho con eso. Y muchas veces durante el rodaje se soltaba ese aparato y cuando se desconectaba el aparato de la foquista con la cámara, el foco se iba como a un super close-up, ¿cachai? Como súper cerrado. Y después comenzaba a devolverse lentamente, solo. Era insoportable, ¿ya? Y había un plano en que la Antonia estaba llamándonos por teléfono, Cristóbal y a mí,
y que estaba especialmente lindo la actuación, y El lindo. el puto foco, ¿cachai? O sea, el puto foco, el puto zoom se suelta y la Natalia le chunta justo a la cara de la Anto y comienza a retroceder solo. Se empieza a abrir solo. Y yo estaba, me acuerdo, en ese momento al lado de la Natalia y como que le dije, bueno, sigue grabando, así como muy bajito, sigue grabando porque estaba muy lindo y le achuntó a la cara y logró hacer foco a la chica y ese plano quedó. Me acuerdo que discutimos porque Natalia Medina obviamente me dijo, ¿esto te gusta? Como, pero Está lleno de fallas, claro, es demasiado no, bruto. es terrible, es como lo que no, que nunca quería dejar. Pero yo estaba tan chato, Cristóbal en ese momento no estaba él detrás de la cámara, estaba haciendo alguna operación, como con alambre, weón, haciendo maniobras o marionetas. Y yo le dije a Cristóbal, bueno, llevamos, no sé, días, todos los días hay un error de esta hueva, ¿cachai? Como dejemos uno que sea lindo, que quedó muy bello, que quedó con una buena actuación y que sea como un homenaje a todas las personas que han sufrido esta mierda durante los rodajes. Y además que hizo que el plano fuera súper particular, ¿cachai? Porque es un plano que nadie Claro, eligió. Y es uno de mis planos favoritos de la película, en términos como de cámara, ¿cachai? Porque... ya, y claro, y en ese sentido también hubo que improvisar, porque por ejemplo, es como, me imagino que evidentemente hay roles asignados, ¿no? Como que las asistentes, las no sé qué, el equipo que era de arte, pero hay un momento en que faltaban manos, o sea, como que definitivamente faltaban manos y habían ganas, ganas dando vuelta y faltaban manos, entonces en el fondo no faltaba la persona que decía como yo, ¿sí? Entonces pasaban ellos mismos, ¿no? Como Cristóbal y Joaquín, la cantidad de veces que ellos estaban maniobrando y no sé, aparecía, ¿no? La asistente, que estaba mi hermana en algún minuto y era como, chicos, ¿cuál de los dos va a estar? Digo, ¿dónde están los directores? Claro, No nadie pueden decide. estar ustedes en la marioneta. Bueno, Entonces, nada. después del tal, 12.º día, estoy puro hablando, diciendo acción y corten, a mí me empieza a aburrir. Obvio, obvio. Todos querían como circular por los roles, ¿no? Como, oye, pero ¿y si me, me puedo ir ahora yo al taller, digo, como a hacer marioneta y escultura? A ver, podría verlo. Sería muy divertido que en un momento la cámara se gira y tú como... Antonia haciendo los, claro, los fondos. Oye, no, pero me voy a tener que rever la película porque no me acuerdo de ese, o sea, me acuerdo de cuando tú haces la llamada, pero no me acuerdo, no tengo en el recuerdo como la toma que hicieron, así que Es Vaya, como un vaya a ver, corte, eso era, ¿no? Como cum, cum, y se manda una cuestión muy bruta y después empieza como va- así. se va así, es un mm, zoom, Sí. no hay corte, se siente como un corte porque es un anti movimiento de cámara, ¿cachai? Un antimovimiento, Mm. total. La salida de ese plano es por corte, así. ya, me la voy a ver de nuevo. Oye, Anto, y pregunta para ti, bueno, el personaje que interpretas acá, psicóloga, igual que tú en la, aparte de actriz, y además me parece muy interesante lo que tiene tu personaje, porque tiene este toque especial como de fragilidad, pero también tiene mucha fuerza. Entonces, ya hablando un poco más desde el punto de vista actoral, si nos puedes contar cómo cómo fue para ti conectar esa dualidad emocional de tu personaje y cómo lo preparaste en general, además sabiendo ya que hay un trabajo que va más allá de solo ser actriz, que pasó como cuentan ustedes, con todo el equipo. Sí, supongo que una de las preparaciones que cuando ya en el fondo fue como, hey, bueno, a partir también como de esta conferencia que habíamos hecho, esta charla, dándome un lugar así de conferencia, Sí. esta charla apareció efectivamente de una cosa más cotidiana, como, bueno, sí, soy psicóloga, qué sé yo, dar contar una anécdota, nunca tan confidente, digo, nunca tan Ujú. íntima, pero como en algo medio genérico, ¿no? Ya no me acuerdo si de algún personaje que alguna vez atendí de la salud pública, como, ¿no? Psicosis, ya no me acuerdo muy bien, o de algo en particular. Y fue como que entró este recurso como de, ¿no? Como que aparece esto de cierta sintomatología y como por qué no jugar entre, ya que estamos acá puliendo algo con el lugar de la ficción realidad, como qué pasa con el delirio, qué pasa con las alucinaciones, como tú efectivamente eres psicóloga, a ver, y si ocupamos esto. Mm. Yo más bien creo que entré muy rápidamente a que como esto es una película, ¿no? Y creo que parte del trabajo fue más bien como, ok, no me puede tomar el lugar como del pudor y de querer como alejarme demasiado,
de quién soy yo, digo, de mi trabajo como clínico, ¿no? Es como qué hago yo cuando me siento y cómo... pero claro, evidentemente, bueno, uno, la escena es muy cortita, ¿sí? En términos de lo que sería como este acting, ¿no? Ya. Como en la consulta. Que evidentemente yo creo que uno juega como con hacer también un mono no mono, ¿sí? Como vamos a jugar a esto sin pudor, pero yo creo que se aleja, se acerca y se aleja en muchas cosas, ¿no? De aquello que hago y aquello que no hago y cómo me comporto, pero lo tengo muy claro en términos de separación de espacio, ¿sí? O sea, como que no entré como en un conflicto como años atrás, por ejemplo, cuando sí estudiaba psicología y entre medio me puse a trabajar en la salud pública, ¿sí? Como que yo entré a mi práctica profesional, a un COSAM, y yo tenía mucho más conflicto como con qué es esto de gente que me ve en la televisión y cómo yo, y eso fue heavy trabajo de supervisión y como con un psicólogo, ¿no? Como de cómo yo situarme en esto y cómo hacer esas separaciones y de quién es el problema. ¿El problema es de la gente que tiene un problema con que yo salgo en la tele o el problema es mío? Como hacer un poco ese juego. Entonces creo que ya viene bastante tramitado, años después ya como también haciendo clínica y también ya actuando en otras cosas que creo que la separación la hago muy bien, entonces no entro en ese rollo. Y después ya casi que también era un juego ya casi morboso también, que es como, bueno, y sí que se enamora entre medio de este otro y del paciente, que esta cuestión ya filo, pues podemos atravesarlo todo si estamos haciendo cine, ¿sí? Como que Mm. no, en ese sentido ese fue un poco también, ese es como el espacio de liberación, supongo, creativa. Pregunta para ti, Joaquín, ahora, que algo que también es muy interesante en los hiperbóreos y que ayuda mucho en la atmósfera que ustedes crean es la música. ¿Nos podrías contar un poco sobre ello? En la música, el 90% es de Valo, que es una persona que hace música chilena que vive en Barcelona actualmente, es amigo de Julieta Morales, que es la esposa de Cristóbal. Valo y Julieta colaboraron en una película de Julieta en que Valo hizo el diseño sonoro slash música, ambas cosas. Mm. Cuando estábamos trabajando en un corto que se llama Cuaderno de Nombres, que es el corto último que hicimos, que tiene que ver con desaparición forzada de menores de edad durante la dictadura, le pedimos a Valo que hiciera una propuesta de sonido. Y fue muy rápido y muy increíble. Y fue muy rápido, muy receptivo y muy como, bueno, muy la raja de la música, no sé. Y muy ambiental. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que íbamos a necesitar música en, en los hiperbóreos, necesitábamos a alguien con todas esas características. Rápido, como que no se enredara en cosas chicas, ¿cachai? Que fuera muy experimental, cosa que Valo es. Ujú. Eh, yo diría que la mayoría de la sonoridad, música, experimentos que hace Valos son cosas mucho más experimentales que lo que hizo para nosotros. Eh, entonces teníamos ganas de que fuera Valo, el músico, y lo hizo increíble. Requirió un poquito de trabajo al comienzo porque nosotros les dimos unas referencias que creo que Valo fue muy obediente y muy buen alumno o alumna. eh, y no era lo que queríamos. Es como, ¿cachai? ¿Qué pasa cuando uno pide algo como, por ejemplo, lo que hizo esta persona y te entregó algo muy parecido con, no, no, por favor, no nos hagáis más caso, ¿cachai? Como, haz lo que queráis. Y cuando hizo lo que quiso, resultó mucho mejor. Y ahí fue todo fácil. O sea, de ahí para adelante como que todo lo que mandaba mejoraba la película. Sí, muy Todo. genial el diseño sonoro, es verdad, nunca lo hemos hablado, pero es como de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando escuché el último, o sea, cuando escuché, claro, cuando escuché el último corte, de repente fue como, en la que se fueron, digo, como que hay No, un montón de rato en la que, Es que claro, aporta hay mucho en la silencio, historia. ¿ah? Aporta mucho en la historia. Sí, no, Apoya todo. Mm, le da, bueno, es claro, es la historia y una cierta materialidad, pues mm. empezamos a sentir texturas de las cosas, ¿cachai? Como de las paredes, y, de las personas, bueno, eso también Anto tiene que ver con que Claudio Vargas, que es el nuevo diseñador de sonido de la Casa Lobo, fue el sonidista y él partió
también, él es mucho más sutil que nosotros. Con Cristóbal en general decimos como, ya acá que haya un rayo, y como él mete un ruido así, weón, chico, grabado en su casa. Pero al comienzo de la peli, de hecho, lo que más se escucha es un foley que grabamos con Claudio en Matucana 100 con gente del taller que hicimos allá. Hicimos este taller para que nos ayudaran personas a hacer la escenografía, y parte de esas personas y parte de nosotros grabamos foley en Vale. Matucana 100, como haciendo como, no sé, pues, ruido de arrastrar. Claro. Y después hicimos una versión que es lo que más hay en realidad en la peli acá en el taller, como con un grupo más chico. O sea, hay mucho foley que es vocal, que un poco la idea era meter a las personas que estaban durante el rodaje y que no se veían en la peli. Ese era como el Entretenido, concepto. o sea, llámeme pasaparte. No, bueno, sí, pues, obvio, pues, pero te sale muy caro tu pasaje, pues. Está bueno, Eh, no, entretenido. obvio que sí. De hecho, para esta debiéramos hacer algo así. Eh, y bueno, y hay mucho trabajo con Claudio respecto a esas cosas. Había mucho como de música experimental concreta que queríamos como meter. Y además yo estoy muy orgulloso de que la música del final, no del final final, la música del laboratorio, que es como esta música de película de los años 40, está hecha por ¿Verdad? Cristóbal y por mí. Sí. Tocando piano. Tocando, ocupamos un teclado conectado a un software que hace que básicamente le ponéis como orquesta de cuerda, ¿cachai? Tocáis acordes. eh, No, sí. Cristóbal y yo nos turnábamos el pianito y compusimos como esta música, o sea, compusimos mucho decir. Del Fabro es, el nombre de pila del Fabro es, bueno, el mismo que grabó las voces de Badel y de Liapis, Cristian del Fabro creo. Bueno, de la banda Matorral, creo, puta, bueno, soy lo peor para los nombres, Al menos terrible. no, yo Él tampoco te puedo ayudar. produjo, él produjo, grabó y le hizo una mezcla, pero sí, vamos a estar ahora en, ¿cómo se llama? Como músicos también. Salud. Primer Ah, bueno. concierto. Oye, ¿y en qué momento de la película también entra Francisco con Pa- música? Es tipo una improvisación, ¿o no? no, Ahí me perdí. no, Pancho, tú decís Me como dijiste que había personaje. entrado con guitarra, no, con que había Ah, aportado a la Lo que música. pasa es que ¿Trabajó Pancho, con Valo ahí directo o...? no, no, no. Sí. Lo que hicimos con Pancho, que usamos mucho menos de lo que yo quería, pero es porque la película no necesitaba más guitarra, Mm. básicamente. Pancho entró, bueno, era nuestro asistente y entró como broma, entre comillas, como personaje en la charla online que te comentaba, y él hizo una performance en su casa porque era en pandemia como una especie de ceremonia satánica con el disco duro que estaba representado ahí. Entonces como que partió como una broma y se empezó a meter como en la trama cada vez más. Y Pancho, como era nuestro asistente, más como asistente más artístico de pintura, de escultura, etcétera, le encargamos hacer los fondos pintados y también iba a ser personaje y como era un metalero el personaje, nos pareció sensato que grabara guitarra para la película porque tenía que estar su presencia, y terminó tocando, que él también es músico, aparte de arquitecto y profesor de arte y animador ahora. muy, muchas cosas. Oye, bueno, la película, yo creo que al público también le queda claro que tiene como todo esto, este aspecto como muy artesanal y también que se puede ver en su estética. Mm. Eh, te pregunto, Joaquín, ¿cómo equilibran ustedes el tema de, sé, la tecnología moderna, por decirlo de alguna forma, con las técnicas tradicionales de su trabajo que finalmente les termina dando la esencia que tienen ustedes como directores? Mm. Sí, yo diría que o sea, voy a hablar ahora una parte de los dos y una parte personal. Yo la principal razón para no trabajar tanto con tecnología más la última cosa es porque yo valoro mucho ser feliz. Soy más feliz como moviéndome y jugando y trabajando con las manos que en el computador. Trabajo mucho en el computador porque acá estamos, ¿no? Como Mm. eh, Antonia, estás en Berlín, ¿no? Ujú. En Berlín. ¿Tú estás en qué? ¿Dónde estás basado ahora? En Basado. Dublín, ¿Mm? Dublín, Irlanda. Y yo estoy en Santiago y podemos conversar y es la raja y tengo que revisar mi mail porque es lunes y todas esas cosas.
y ya paso mucho tiempo en el computador. Entonces no quiero pasar más tiempo en el computador. Además, me pasa que la tecnología de punta no la tenemos nosotros. La tecnología de punta, por mucho que se dice que se democratiza, bueno, no sé, las películas de Pixar, no sé ahora, pero hace unos años la rendereaban en 4 continentes. El equipo de, hay un equipo de diseño de software, ¿cachai? Como el poder de la tecnología está principalmente en las manos de personas con más poder adquisitivo y en el centro del poder, digamos, de la industria del cine, que me parece bien, pero a mí me gusta más como pelear desde la cancha que manejamos como en más igualdad de condiciones, ¿cachai? Eso por un lado. Pero las producciones que hacemos con nosotros, con Cristóbal en general, son medias imposibles de hacer sin la tecnología digital. La Casa Lobo, por ejemplo, tiene todo este como movimiento de cámara e improvisación con las luces y todo, que es solamente posible porque las cámaras digitales te tiran un preview de lo que estáis haciendo. Toda la historia de la animación previa a lo digital era una caja negra que no sabía lo que estaba pasando, ¿cachai? Por eso hay menos movimiento de cámara en la animación stop motion, porque no podís mover la cámara, porque si la movís como, ¿cachai? No sabéis lo que pasó. Y en los hiperbóreos también, nosotros grabamos con un base un guión, pero íbamos reaccionando a lo que aparecía en cámara. Eso es imposible para mí, por lo menos con mis capacidades contemporáneas, de hacer si no estoy viendo inmediatamente lo que está pasando. Entonces, hay algo como de reacción al material que ahora que no se trabaja con cine, sino con digital, que es mucho más rápido y es mucho más como, no más que más rápido, se produce un diálogo entre el material y todo el mundo que está trabajando en el set, que es muy maravilloso y que puede ser también infernal, porque te puedes quedar atrapado en esta idea de Sí, hacerlo. pues como que hay mayor control y a la misma vez puede ser un desastre descontrolado, porque hay mayor Sí, variables, ¿sabes? Que ¿cachai? manejar. Sí, me enteré la otra vez, Antonia, que no sabía esto, que en general en las producciones norteamericanas hay una cosa que le dicen la isla. Y la isla es una serie de monitores donde muestran lo que se grabó recién, pero que es básicamente para los actores y los representantes de los actores para comprobar si es que se ven bien sus actores. Es un infierno, weón. Es un Bueno, infierno. pero eso mismo en la tele, pues si nosotros nos revisamos todo el rato en televisión, y arriba en el fondo hay todo un equipo de personas haciendo, ¿cómo se llama eso? El switch, que es cuando en el fondo van quedando, van agarrando con las tres cámaras que se graban simultáneamente, plano, plano, plano general, plano, plano, plano general. Estando al tiro. Las acciones las vais switchando, ¿no? Es una locura, ¿no? Y queda como un producto inmediato, ¿no? Igual me gustaría grabar así alguna vez, me encantaría. Sí, pues que igual o sea, tiene que ver con, a propósito de tu pregunta, Benjamín, que le hiciste como de, bueno, trabajar con esta, ¿no? Como que la tecnología o Mm. no. Las grandes discusiones de la actualidad, pues en el fondo es como crecen las habilidades o las personas se atrofian en eso, ¿no? Es como que ahí está un poco el gran diálogo. Ahora, a mí me parece que no sé si lo hacen con esa intención. Ahí Joaquín hablaba de la felicidad, ¿sí? Como me hace más feliz Mm. hacer de una cierta manera. Claro, no sé si hay un componente como tampoco político, ideológico, aunque sí, en verdad felicidad, el concepto de felicidad también es eso, ¿no? Pero yo creo que sí, que también en algún punto hay una resistencia a hacer en eso común, ¿sí? Como, insisto, no sé si tan como vamos a hacer cine contrario a lo que se está haciendo, porque sí, sino como obviamente ligado a la felicidad, a cierto placer de estar haciendo. Hay algo en lo más casero, podríamos decir, que implica un encuentro también, como entre las personas, entre comunidades, toda esta cosa como tan digital pasa a una cuestión súper como la impersonalización. Es como que tu material de repente va en un cuarto país, ¿sí? Mm. Como haciendo no sé qué y de repente es como quién está haciendo qué. Y yo creo que hay algo, ¿no? Como del estar como creando más en chiquitito y como controlando esos procesos que hacen un encuentro, ¿sí? Como un encuentro, conectar con el mundo y las personas. ¿Mm? El otro día estaba viendo una entrevista a Nick Cave, músico, Ujú, músico o sea, inglés casi ahora, pero australiano, y ujú. que le preguntaban algo por la inteligencia artificial y respondía, obviamente, mejor que lo que voy a decir yo, pero decía que había algo que le preocupaba mucho de eso, que era como preocuparse solamente del producto final y no de cómo está hecho o del proceso, ¿cachai? Que es como
algo que a los humanos en general nos ha importado mucho durante miles y millones de años, ¿cachai? Que es como, ¿cómo lo haces? Mm, Eh, y esto es una mm, pregunta, esto es como o sea, esto afecta el producto final también, obviamente, pero también tiene que ver, yo creo, con una ética de trabajo de hacer las cosas como a uno le gusta hacerlas. Yo hablaba mm, de felicidad, pero también tiene que ver con, no sé, pues, pasa algo, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial que no me voy a meter en esa zona porque no soy un intelectual de eso, pero una de las preguntas que a mí me salen como importantes que nos tenemos que hacer, creo, como comunidad, es como dejar de preguntarnos solamente qué es lo que somos capaces de hacer y preguntarnos qué queremos hacer. Como qué querías hacer con tu vida, cómo te imagináis que los humanos debiéramos vivir, no hasta dónde podemos llegar, porque hasta dónde podemos llegar es una pregunta que a esta altura es un poco como casi peligrosa, ¿cachai? Como, eh, mm, está bueno preguntárselo, y está bueno por eso preguntarse como, ¿cómo te gusta hacer cine a ti? Por eso, por tú, a mí me confunde mucho cuando la palabra profesional o cineasta profesional me confunde muchísimo, porque es como estar, yo lo interpreto con esta idea de estar en la última como línea de, 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 de lo último que se está haciendo, y creo que nuestro trabajo, por lo menos desde Latinoamérica, no es eso, ¿cachai? Por mm, razones obvias, por razones políticas, geopolíticas, y también por imaginar qué es lo que uno puede hacer y no lo que es, qué es lo que uno quiere hacer y no es lo que uno es posible de hacer. mm, 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 No, sí, bueno, agregar ahí lo que dijiste de Nick Cave, no sé si viste el otro día también que hizo un concierto Y le y echó la como que le gente. posó a la gente, ya sáquenme fotos, y se puso a posar a la gente y después así como guárdense los teléfonos y disfruten del show, que también es algo que pasa. Por ejemplo, yo cuando, no sé usted, yo voy a un concierto y suena la canción, o una canción que me gusta, que no es la que más me gusta, pongo el teléfono acá sin mirar el teléfono y después lo guardo y mi video fue horrible, pero así como los que están delante mío, quiero puro golpearlos porque me están tapando el concierto con los teléfonos. Sí, Sí, ahí hay Insoportable. algo, para mí como que se suma también una crítica, insisto, tampoco lo tengo resuelto porque tampoco Mm, soy una gran, crítica con respecto a qué es lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial y de todo este mundo hiperdigital, etcétera. Es que para mí lo que también se pone en juego tiene que ver con el lugar de la temporalidad, ¿no? Evidentemente yo le estoy poniendo, tiene un sesgo esto, ¿no? Pensar que el tiempo es algo bueno, ¿sí? Versus lo que es fugaz, lo que es como no líquido, lo que es como rápido, lo que pasa rápido, entonces la inmediatez, como que para mí tiene mucho el valor de las cosas que tienen una dedicación y un estar, un habitar las cosas, ¿sí? Pareciera ser que lo que yo creo, que algo se acerca, ¿no?, a la felicidad o a los buenos tratos con la humanidad, tiene que ver con pensar que hay algo que se trabaja, que hay algo que se construye, que se teje, por ende hay que estar, pues, ¿no? Es difícil tejer algo que sea así, ¿no? Con un botón rápido, ¿no? Es como que el valor del tiempo, ¿no? Invertido en las cosas, ¿sí? Invertido y cuando digo las cosas es como el trabajo, las relaciones, ¿sí? Y ojo, que los encuentros fortuitos incluso, ¿no? Porque uno podría decir, ya, pero y el amor fugaz, bien también, pues, pero mientras en el fondo implique cómo mm. habitar ese espacio, ¿sí? Y eso igual implica una temporalidad fugaz, un poco más pequeña, no lo sé, digo, pero como estar, ¿dónde estás cuando estás haciendo lo que haces? ¿Sí? Como... No, yo me imagino tu, ¿cómo se llama? Me imagino tu carrera, Antonia, en 10 años más. El otro día caché un chico que se había suicidado porque se había enamorado de la inteligencia artificial con la que hablaba y como no podía tenerla, se mató. Claro. No sé cómo que No, terrorífico, no sabría qué hacer terrorífico. yo. Mm, prepárate, Claro, prepárate. yo creo que es un mundo que se nos escapa Mm. un poco de las manos. Pienso a todas las personas en todas las áreas, ¿eh? No, como no solo en la No salud sé, mental, digo, es completamente. como wow. Sí. Oye, pero bueno, todo esto para finalmente llegar a que se agradece lo artesanal de los chicos, porque finalmente eso es lo que les ha dado como su propio sello a nivel internacional también, lo cual es muy interesante. Y también hablándolo desde ahí, mi última pregunta para ti, Antonia, me parece que con lo que has contado también queda clarísimo que trabajar con los chicos ha sido una experiencia bastante interesante ver el método en el que trabajan, esto como artesanal,
pero que sigue siendo un producto completamente increíble. No por menos llegó a Cannes y ha estado dando vuelta por festivales internacionales alrededor de todo el mundo. Entonces me gustaría que nos contaras un poco como a rasgo general para ti como actriz, cómo fue llegar y sumergirte y navegar por esta nueva experiencia cinematográfica junto a León Cosiñe. Sí, yo creo bueno, que es interesante entrar como a estos espacios creativos y esto como más allá del cine, el cine y su industria y sus códigos, que sin duda es como por lejos de las cosas, no como más importante, y que marca, digo, esa experiencia como tal, digo, para mí, que ya probablemente las he escuchado en distintos lugares, como es algo muy placentero, es muy entretenido, ¿no? Claro, es como con una dupla, digo, que a uno le gustaría trabajar siempre. ¿Sí? Pero también, sin duda, es como que tiene ese desafío también, como que uno ingresa a trabajar con ellos y es como que uno entiende que es una manera de pensar la creación, ¿sí? Entonces, como que yo en un momento se los dije, creo que ahí en un acto de amor, como igual es un espacio en el que devuelven a las personas que participan como un poco, va a sonar súper cliché, pero como el sentido del arte igual, ¿sí? Ujú. Como, qué esto era, ¿sí? Esto era como pasarlo bien, era entrar en una cosa caótica también. El arte, sin duda, me imagino que todo lo que nos gusta tiene un lado de displacer, de caos, ¿sí? El amor es lo mismo, ¿no? Es como odiamos y nos enamoramos y nos vulnerabilizamos y es insoportable. Y yo creo que eso es un poco, ¿no? Es como que ellos invitan, sin duda, a entrar en eso, ¿no? Más allá de que Los Hiperbóreos es una película que tiene un poco esta lógica de que no cuesta incluso contarla, es como que es que es. Ellos, claro, invitan a que probablemente todas las películas o todo lo que hagan entran un poco en esta lógica de que las cosas son muy profundas como la vida misma también, ¿sí? Como que son abstractas, como que son confusas. Y en ese sentido, para uno es desafiante porque es como, ay, uno quiere entender igual, ¿no? Como todas las personas queremos entender, más aún si ponemos también como el cuerpo en eso, porque en el fondo es como, ay, ¿desde dónde me sitúo? Como qué vergüenza es cuando no entiendo, ¿no? Pero creo que invitan también a como a decir, y eso a mí me resultó también me hizo mucho sentido, es como, y tal vez eso tiene que ver con mi carrera, es como entiendo que la psiquis humana y la humanidad en general es muy rara, ¿sí? Como, y me gusta mucho invitarlo a eso también a mí, como ya puedo ser contradictoria, a veces bizarra, a veces ordenada, lo maniático puede convivir con lo caótico, lo chistoso puede ser terrorífico, ¿no? Como que y en ese sentido fue como que entendí un poco ese código y fue como, pero qué alivio, ¿sí? Qué alivio sentir como que hay personas, digo, que están un poco en ese código. Y porque uno tiene que explicar menos también todo. Como Mm. eso. Perfecto. Bueno, Impresionante. completamente, tal como dijiste tú, una película difícil de describir, pero interesante, buena. Se nota al mirar la película, la gente, cuando vayan todos ustedes, quienes están viendo este video, al cine a ver la película desde el 28 de noviembre, van a entender también un poco toda la mecánica de lo que hemos estado conversando. Y no por nada también la película ha dado vuelta en los festivales más importantes a lo largo del mundo. Así que me gustaría, para finalizar, pedirle a cada uno de ustedes si pueden hablarle a su camarita para hablarle al público para que vayan desde este 28 de noviembre a los cines, a apoyar el cine chileno. Antonia, ¿quieres partir tú? Bueno, uniéndome ahí a la invitación, pues, ¿no? Como sin duda es tendenciosa, efectivamente necesitamos en el cine chileno, que más encima, digo, cuando está en salas, creo que dependen bastante, ¿no? De la cantidad de audiencia, lamentablemente. Y nada, me parece que Los Hiperbóreos es una película también como necesaria en ese sentido, no solo por su contenido, sino por lo que llevamos hablando todo este rato, es que plantea también una forma de hacer arte, una forma también de hacer cine, ¿no? Es como es una película que en el fondo, si bien no es como ¿cómo se llama esto, no? Como industria tan del mercado, ¿sí? No se ajusta tanto a esa norma estética, etcétera. Eh, Creo que es una película que, bueno, sin embargo, por eso también en Cannes, como no, hay algo, hay un valor que está interesante ir a ver.
Y nada, una invitación a perderse, ya lo dije ahí en algún minuto, creo que es una película que nos aproxima a algo más parecido como a lo que es un sueño, ¿sí? Me entregaría un poco a eso, a perderse y a no querer necesariamente entender tanto en categorías que es toda ¿Cuántos minutos son de película? Es una película relativamente corta, dura como 1 minuto 15. O sea, 1 minuto 15. Una hora y 15. Tanto, no, 1 minuto 15, chicos. No, bueno, pero Hacemos claro, todo esto por 1 minuto 15. sí, y es maravilloso que no sea tan larga porque efectivamente como el ser humano quiere todo el tiempo entender las cosas, ¿no? Y no soporta cuando no, sería muy insoportable que fuese tanto más larga, ¿no? Bueno, quién sabe si después hacemos cosas insoportables y la gente tendrá que también Tendrá que... pasar por esa incomodidad. No, sí, no, bueno, yo sumándome a las palabras de Antonia, es un poco vergonzoso autorrecomendar una película, ¿cierto? Yo Pero lo bueno, reliquio. voy a partir entonces, voy a terminar no hablando de Cristóbal y de mí. La película yo creo que es una experiencia, por ahí decía un cineasta, es más una experiencia inmersiva que una película. Ojalá todas las películas fueran experiencias inmersivas. Y van a acompañar a Antonia a perderse en una por culpa de dos directores malvados y terroríficos, en la búsqueda de una película y a la vez a perderse en una película que parece más, como dice Antonia, más un sueño que una historia lineal, pero que no solamente por su duración, sino también porque está contada con cariño. Es una película que es muy entretenida y que pasa por distintos momentos, que va del suspenso a veces a la ciencia ficción, al humor, a la comedia. Así que definitivamente es una película que se va a quedar en sus corazones y la van a ver. Ujú. Y van a poder ver la genial actuación de Antonia, que debo decir que me mordí la lengua cuando estaba ahí hablando, Antonia, de que, de que en realidad es divertido. Antonia actúa tan bien que pareciera como que no está actuando a ratos. Como toda esta cosa que es como una actriz que está atrapada en una película, como todo eso es porque Antonia logra echarse la película al hombro y avanzar con ella y guiarnos por este mundo, haciendo parecer como si fuera como algo que le está pasando a ella, pero obviamente es un personaje, aunque se llama igual que Antonia. Aunque me Eso pasa sí. también un poco igual dentro de la un poco Pero real, sí, ¿no? lo primero que me dijeron la gente de Cannes, te acordás que te lo comenté, Antonia. Dijeron como, wow, tremenda performance de Antonia. Mm. Como increíble. Ujú. Vayan a Gracias. ver. Ahora que el público lo compruebe, pero es real, es real. A mí me pareció mucho, cuando veía la película era como, a veces no entendía si, como el personaje se llamaba Antonia, a veces no entendía si estabas tú, además con qué psicóloga, a veces no entendía si eras tú, así que sí, es Claro, cierto. hace de ella, qué está Sí, haciendo, qué es de exacto, ella y sí. no. Pero Ujú. sí, película al hombro, completamente. Así que felicitaciones por eso. Y Gracias. también felicitaciones a ti, Joaquín y León, que está atrás tuyo ahí como marioneta. Exacto. Así que muchas gracias, chicos. Felicitaciones por esta película, por este estreno nacional. Y el público, ya saben, desde el 28 de noviembre vayan a los cines. Eso.